Aquí terminaba Condina, que según don Víctor Zuluaga es una población que fue fundada por colonos caucanos y por colonos antioqueños. Esta población surge más o menos al mismo tiempo que Boquía, a orillas del río Quindío, a partir de 1858, pero dicha población se termina y aparece Pereira. El por qué se acaba y muchos más aspectos sobre esta nos lo va a contar don Víctor Zuluaga, quien es un historiador, escritor de la historia extensa de Pereira y fue decano de la Universidad Tecnológica de Pereira. Los dejo con él. ¿Cómo surgió el nombre de Cartago Viejo y por qué se decidió que Cartago fuera trasladado a su nuevo sitio? Bueno, la historia tradicional habla que la población que había aquí en Cartago Viejo, aquella que fue fundada en 1540 por Robledo, se sintió amenazada por unos indígenas pijaos que venían del Tolima, y entonces la población va a solicitar a la Real Audiencia que por favor les permita trasladarse a las sabanas, como se conocía en esa época, la parte de lo que hoy es Cartago, a orillas del río La Vieja. Esa fue una razón que no tuvo ningún respaldo, ningún argumento de nada. La realidad es que esa población que vivía aquí en Cartago Viejo fue acabando, diezmando la población indígena, y entonces en la medida que no había indígenas y en la medida también que a nivel de las sabanas o del río de la Vieja, orillas, se fue creando una cantidad de ganado cimarrón, mucha gente se iba a vivir allá cerca de ese ganado cimarrón para poder aprovecharlo, y entonces resuelven finalmente salir y fundar Cartago allá, trasladarlo. ¿Por qué los colonos antioqueños llegaron a ocupar sitios aledaños a la carretera del Quindío y qué les exigieron los del Quindío para quedarse ahí en estos sitios? Frente a los conflictos que se generan entre los caucanos y los antioqueños, lo que tenemos que recordar es que el estado del Cauca iba o cobijaba lo que hoy es Nariño, lo que hoy es Cauca, Valle del Cauca y parte de lo que hoy corresponde o correspondió a Caldas, es decir, Pereira hacía parte del Cauca, Chinchiná y la aldea de María, es decir, en las puertas de Manizales, hasta ahí llegaba Cauca. Y de allí en adelante, hacia el norte, estaba Antioquia. Lo importante es entender que los antioqueños eran mestizos con mucha influencia española, y entonces eran católicos, apostólicos, romanos y centralistas. Mientras que los caucanos, por lo menos la élite política y religiosa y militar, eran librepensadores, descentralización política. Tomás Cipriano de Mosquera, José María Obando, José Hilario López, toda esa cantidad de personajes que fueron presidentes y generales de la República, tuvieron un siglo XIX con un poder extraordinario. No había, el mayor poder que hubo en el siglo XIX en toda Colombia lo tenía el Cauca, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que llegan los colonos antioqueños a ocupar este territorio? Pues simplemente porque el Cauca como tal, ya vimos la extensión tan grande incluyendo Chocó, era el único territorio que tenía más de 150.000 hectáreas de tierras baldías. Entonces hubo una crisis a finales del siglo XIX, final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, una enorme crisis económica en Antioquia, en donde había una gran cantidad de concesiones reales. Concesiones reales eran tierras que el rey otorgaba a unos privilegiados, poquitos, y el resto de campesinos, de trabajadores no tenían tierras, de nada. Entonces, adicionalmente a esa concentración que hay de tierra en Antioquia, se le sumaría una crisis de cacao, una plaga que entró al cacao, que era un producto muy importante en Antioquia. Entonces muchos campesinos de esos resuelven emigrar hacia el sur,
O sea, llegan hasta el norte del Cauca, esto era Cauca, se establecen aquí porque eran tierras baldías, tumban el monte, siembran, hacen sus casas y se inicia un proceso importante de colonización antioqueña en este territorio. ¿Qué pasaba con los caucanos frente a esa llegada de los antioqueños? Pues lo que dicen los documentos es que, por ejemplo, el gobernador del Quindío, esto pertenecía al Quindío, todo esto, decía que qué bueno que llegaron estos antioqueños que van a comenzar a producir riqueza y que van a comenzar a crecer estos territorios desde el punto de vista económico, del transporte, de la mercancía, etc. Y entonces les dan la bienvenida. ¿Por qué? Porque simplemente consideraban que eran antioqueños, pero llegaban a tierra caucana. Y era casi como que al llegar a tierra caucana, entonces quedaban bendecidos por las características de los caucanos y finalmente se establecen y consolidan en todo este territorio del norte del Cauca unas colonias y unas ciudades muy importantes. El Quindío, Pereira, hasta Sevilla, Valle, ¿no? Van a llegar hasta allá. Esos colonos que llegaron acá de Antioquia, al norte del valle, ¿cómo lograron la forma de subsistir y de adaptar el cambio? Bueno, llegaron al norte del Cauca. Antiguamente era el Cauca, decíamos, el Cauca llega hasta las puertas de Manizales. En aquella época, estamos hablando del siglo XIX y gran parte del siglo XX, ser pobre era una condición realmente muy complicada, muy difícil. Ellos llegaban y decíamos que van a ocupar áreas que son baldías, ¿sí? Pertenecen a la nación, pero no tienen propietario como tal. Entonces, los relatos de aquella época más o menos plantean qué era lo que ocurría. Ellos decían: nos vinimos con la familia desde Sonsón, desde Abejorral, y llegamos a Santa Rosa de Cabal, y allí unos amigos entonces nos dejaron, se quedaron con nuestra esposa y los hijos, mientras nosotros íbamos, abríamos, cortábamos pues bosque, y llevábamos en un bolsillo maíz y en el otro frijol. Entonces, cuando había el proceso ya de tumbada de árboles, etcétera, de bosque, sembrábamos esas semillas y esperábamos que comenzaran a florecer, a cosechar, y cuando así sucedía, que ya había cosecha, traíamos la familia, hacíamos un rancho y nos quedábamos allí en ese sitio. Pero hay una cosa muy cierta, entre los paisas en general, la comida fundamental es frijol y maíz, y mazamorra y arepa y frijoles, y es una comida de unas limitaciones terribles, precisamente porque esa fue la herencia de esos colonos que llegaron aquí pobres y que, repito, tenían como fundamento frijol y maíz, y seguimos siendo frijoleros y maiceros. Y la última pregunta ya para finalizar es: ¿por qué desaparece Condina? Bueno, Condina es una población que fue habitada o fundada por colonos caucanos y por colonos antioqueños, y realmente esa población de ahí de Condina surge más o menos al mismo tiempo que Boquía, también a orillas del río Quindío. Pero sucede que en el momento en el cual comienzan a llegar, a partir de 1858, colonos antioqueños y se establecen en este territorio de lo que hoy es Pereira, entonces todo indica que las vías que comunicaban a Cartago con la parte de Boquía son mucho más complicadas, mucho más difíciles de mantener
que las que podían surgir de Cartago hasta lo que es actualmente Pereira, porque entre otras cosas esta vía comienza a tener una extensión, la que llega aquí a Pereira, comienza a tener extensión con Antioquia, y entonces eso revitaliza completamente esa vía, ese camino de herradura, y entonces hace que gran cantidad de colonos prefieran venirse de Condina para Pereira, y paulatinamente queda desaparecida como tal la pequeña población que estaría ubicada hoy en día más o menos alrededor de lo que es el Manzano, en el límite ya con lo que hoy es Quindío. Entonces muchas gracias, don Víctor, gracias por su tiempo y por la información que nos brinda, que nos va a servir mucho en este trabajo. Con muchísimo gusto, y que tengan mucho éxito en ese proyecto de investigación. Muchas gracias y buenas tardes. Para concluir con este capítulo de la historia extensa de Pereira, que fue Condina, antesala de Pereira, las guerras, antioqueños a la vista, vamos a unos pequeños conceptos de cómo fue que se creó Cartago como en base. Ellos primero solicitaron a la audiencia real que por favor les permitiera trasladarse a las sabanas, que las sabanas las conocemos como hoy en día Cartago. En estas tierras principalmente habitaban unos indígenas que se fueron diezmando o se fueron acabando por la creación de un ganado para ellos poder sustentar y poder vivir. Ellos decidieron vivir cerca al río La Vieja, que fue allí donde formaron Cartago y donde decidieron trasladarlo. ¿Por qué los antioqueños decidieron venirse hasta esta parte del norte del Cauca? Ellos principalmente lo hicieron porque en Antioquia hubo una crisis del cacao, donde hubo una peste que acabó con su economía y con la agricultura de esto del cacao, que era como su principal fuente de alimento y de negocios. Ellos decidieron emigrar hacia el sur, donde llegan acá al norte del Cauca y empiezan con un proceso de colonización en estas tierras para adaptarse, para poder sobrevivir a estos terrenos. Por eso ellos acá empiezan en estas hectáreas que tenían a construir sus viviendas, a comenzar el nuevo proceso de agricultura, de sus costumbres y creencias que tenían. Entonces esa fue como la llegada de estos antioqueños a esta zona del norte del Cauca, y allí es donde fue que se creó Cartago. Extensión de Condina. En 1874, el gobierno central tomó la determinación de evaluar cuál sería la vía que diera más ventajas por su estructura y para su mantenimiento, si la que de Finlandia iba a Cartago pasando por Condina, o aquello que partiendo de Finlandia pasara por la balsa para llegar hasta Cartago. En el diario oficial aparecería la noticia de que el ingeniero William Samuelson dio su informe manifestando que debía preferirse el último, ya que las vías que comunicaban a Cartago con Boquía eran mucho más complicadas para su mantenimiento que las que podían surgir de Cartago hasta lo que actualmente es Pereira. Por la extensión que fue tomando con Antioquia esta vía, los colonos de Condina poco a poco tomaban la decisión de abandonarla para trasladarse a Pereira. Y así fue como se extinguió esta aldea para darle paso a la de Pereira.